nos habíamos quedado en el fármaco de la clozapina, que era como uno de los mejores fármacos, pero que no se daba a los pacientes por los efectos adversos que podía tener. Normalmente la clozapina, pues está como indicada en esquizofrenia resistente a fármacos anteriores o que tengan muchas ideaciones suicidas o ya intentos de suicidio que no hayan mejorado con el uso de otros antipsicóticos. Continuamos con la olanzapina. La olanzapina, pues tenemos igual su mecanismo de acción, va a ser un antagonista de los receptores de serotonina y de dopamina, de dos, pero siempre va a bloquear más a la serotonina que a los receptores de dopamina. Igual va a bloquear lo que serían los receptores de histamina, muscarínicos y alfa 1. Por eso estos están como causa de sus efectos adversos. La olanzapina no tiene tantos síntomas de parkinsonismo porque no bloquea tanto a los receptores de dopamina, va a ser más a los de serotonina. La parte del ADME, tenemos que su absorción oral va a tener una biodisponibilidad más o menos del 60% y no se va a alterar con alimentos. Su distribución de proteínas va a ser más o menos del 93%, es una sustancia que sí es lipofílica, por lo tanto va a cruzar la barrera hematoencefálica. Su metabolismo va a ser hepático y nos va a dar el metabolismo el CYP1A2. Su eliminación va a ser renal y fecal. Tiene una vida media muy larga, más o menos van a ser más de 30 horas. ¿Cuáles van a ser sus efectos adversos más importantes? Los que tenemos que tener más cuidado con la olanzapina es el aumento de peso, aumenta ácido úrico, va a producir dislipidemia, es decir, aumento de triglicéridos y colesterol, y va a provocar lo que se conoce como un síndrome metabólico severo. Y aumenta el riesgo de que los pacientes presenten diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico recuerda que va a ser como una tríada, que es aumento de la presión arterial, dislipidemia y obesidad. Y resistencia a la insulina en algunos casos, que podría dar como consecuencia la diabetes mellitus. Otros efectos adversos que está asociada con los receptores que también va a bloquear, va a hacer sedación, hipotensión ortostática, algunos síntomas anticolinérgicos como estreñimiento y serostomía, que es boca seca. Puede producir también dispepsia, que sería como sensación prematura de que se llenen fácilmente. Y como no bloquea tanto a los receptores de dopamina, los síntomas extrapiramidales o de parkinsonismo van a ser mínimos. Y tampoco va a tener aumento de la prolactina, va a ser muy leve. Más o menos eso sería de la olanzapina. La quetiapina,
va a tener igual, va a ser antagonista de los receptores de serotonina y de inhibición de los receptores de 2 de dopamina, pero estos va a tener una afinidad baja. Va a bloquear a los receptores de histamina 1 y a los receptores alfa 1, que ahí van a venir algunos de sus efectos adversos. En la parte de ADME, su absorción oral va a tener una biodisponibilidad muy baja. Más o menos va a tener un 9% de absorción vía oral. Su distribución va a ser alta en proteínas, más o menos va a ser del 83%, es muy lipofílica, por lo cual va a cruzar la barrera hematoencefálica. Su metabolismo igual va a ser hepático y su eliminación va a ser renal, más o menos en un 73% y fecal en un 23%. Su vida media tiene una vida media bajita, que sería más o menos de 6 a 12 horas. Efectos adversos muy importantes de este medicamento. La quetiapina va a tener una sedación muy marcada. Por eso también se puede utilizar como un medicamento hipnótico. Va a provocar hipotensión, disminución de la presión arterial, ortostática, que es cuando pues cambia de posición. El aumento de peso va a ser moderado y más o menos el síndrome metabólico va a ser leve. No, es para acá, es para acá. Sus síntomas extrapiramidales van a ser prácticamente nulos y no va a presentar hiperprolactinemia. Puede tener ligero aumento de la frecuencia cardíaca provocando taquicardia en los pacientes. Otros efectos adversos que suelen ser comunes, pero que no son como tan importantes, puede sentirse cansado, que es la astenia, mareos, insomnio en algunos casos. No es lo común porque lo más común es que de sedación. Vamos a tener que en la parte del síndrome metabólico va a haber disminución del colesterol HDL, aumento de triglicéridos y aumento de colesterol. Y esos serían como los más importantes en la quetiapina. ¿Dudas o preguntas de los antipsicóticos típicos y atípicos? Todo bien, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos el tratamiento o dónde o en qué momento lo vamos a iniciar? Podemos iniciarlo en el primer episodio psicótico agudo, una recaída de un paciente que ya está diagnosticado pero no se tomó su medicamento o cuando tenga síntomas persistentes o resistentes. El inicio del medicamento va a ser diferente en cada caso, pero el primer episodio va a ser el más importante porque es el que nos va a marcar la evolución a largo plazo. Antes de dar los fármacos tenemos que descartar que no tenga causas médicas los síntomas o causas tóxicas. Le mandamos a hacer estudios de todo para valorar si podría tolerar los medicamentos y una vez que ya descartamos causas orgánicas, iniciamos con la elección del fármaco inicial. La primera línea actualmente van a ser los antipsicóticos atípicos.
porque van a producir menos síntomas extrapiramidales y menos alteraciones motoras. Los más utilizados van a ser la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. El que te había dicho, que era la clozapina, no lo utilizamos como línea inicial, sino que es para esquizofrenia resistente y en casos de que tengan conducta suicida persistente. Y los típicos, que era el haloperidol y la clorpromacina, se utilizan cuando los pacientes están muy agitados, las situaciones de urgencia, cuando se requieren antipsicóticos inyectables o que no tengamos acceso a los atípicos. Y ya pues las dosis las vamos a ir utilizando o ir aumentando dependiendo cómo se vaya sintiendo el paciente. Más o menos cuánto tiempo tardan en hacer efecto. La agitación mejora en horas, las alucinaciones y los delirios mejoran de 2 a 6 semanas. Los síntomas negativos son más difíciles, pero pueden tardar hasta 6, hasta un año en desaparecer o incluso no lo hacen. Nunca se va a suspender los medicamentos cuando ya haya mejorado el paciente, sino que vamos a entrar en una etapa de mantenimiento o fase de mantenimiento. Tenemos que mantener el mismo fármaco, buscamos que la dosis sea mínima, pero que sea eficaz, y tenemos que sostener el tratamiento al menos 1 o 2 años en el primer episodio, 5 años si es que hay recaídas, y de por vida si hay varios episodios o pobre soporte familiar en los pacientes. También podemos valorarlo, por ejemplo, al uso de antipsicóticos que son de depósito, que aquí en México no los contamos, La pero próxima Balón de si Oro estamos sí en tuvo otro mantención que país, pues se prepara. pueden utilizar o puede ser una opción. Vamos a ir monitoreando con estudios a los pacientes para ver que no suban mucho triglicéridos, colesterol, que no aumente su riesgo de diabetes, sino para ir agregando otros fármacos, en ese caso, pues que mejoren los síntomas del síndrome metabólico. ¿Dudas o preguntas de esquizofrenia en general? No, todo bien, doctora, gracias. Disculpe, ya no le escucho nada. Sí, espérame. ¿Ya me escuchas? Ah, listo. Ok, espérame tantito. Listo. Entonces vamos a continuar con el tema de depresión y ansiedad e insomnio. Vamos a ver primero por separado las patologías, pero normalmente ansiedad y depresión van de la mano. Entonces los tratamientos van a ser muy parecidos o prácticamente van a ser las mismas líneas de tratamiento. En el caso del insomnio, pues ahí sí va a haber como fármacos en específico que se utilizan como para mejorar, bueno, para inducir la sedación en los pacientes. Pero de depresión y de ansiedad se suelen utilizar los mismos fármacos, ¿vale? Entonces primero los vamos a ver por separado. La depresión y los trastornos por ansiedad van a ser las enfermedades mentales que son más frecuentes. Más o menos cada una va a afectar el 15% de la población en algún momento de sus vidas. Es un diagnóstico no tan difícil de hacer, pero que sí es muy subdiagnosticado porque los pacientes tienen problemas para hablar, por ejemplo, de sus sentimientos, hablar que se sienten mal. Sobre todo en la sociedad mexicana, pues está mucho esto de aguantar, de no llorar. Entonces, pues no van como tal al médico por situaciones en las que se sienten tristes o que sienten mucha ansiedad. Por lo tanto, es muy probable que este 15% sea pues más alto de lo normal. No alcanzamos pues a diagnosticar a todos los pacientes que se necesitan por estos datos que normalmente pues
no se toman en cuenta, sobre todo en la sociedad mexicana. ¿Cómo vamos a definir el trastorno depresivo? El trastorno depresivo va a ser un estado persistente de un ánimo bajo, anedonia, con alteraciones cognitivas del sueño, apetito, energía, y que va a ser suficiente para causar un deterioro como tal general. Estos síntomas o trastornos depresivos van a tener como un conjunto de como de subdiagnósticos. Tenemos, o sea, el trastorno depresivo, vamos a tener la parte de depresión mayor y distimia. Ambos van a estar como de manera general dados en la fisiopatología de la depresión. Como la depresión va a ser multifactorial, podemos tener una depresión mayor o podemos padecer un proceso de distimia. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero cuando hablamos de depresión en general, pues nos vamos a enfocar en esas dos patologías. La depresión mayor es aquella que se va a mantener los síntomas como estado de ánimo deprimido, pérdida de interés, pérdida del placer en la mayoría o todas las actividades que realiza, pueden tener insomnio, hipersomnia, cambios en el apetito, cambios en el peso, pueden tener como movimientos más lentos, una agitación psicomotora, baja energía, los pacientes tienen mala concentración, pensamientos de inutilidad, culpa y pensamientos recurrentes sobre la muerte y el suicidio. Mientras que la distimia va a ser una patología que va a abarcar estos síntomas, pero por un periodo de tiempo más prolongado. Depresión mayor, o sea, la vamos a continuar con el trastorno depresivo, pero el tiempo va a ser, se habla de 3 a 4 semanas. Si ya continúa por más tiempo y el paciente continúa con estos síntomas, sobre todo la falta de placer de realizar las actividades que normalmente le gustaban, entonces vamos a hablar de distimia. Los tratamientos van a ser los mismos. Se utilizan las mismas líneas farmacológicas en ambos, pero se hace la diferencia porque es un plazo como tal, pues diferente. ¿Cuál va a ser la etiología de la ansiedad? La ansiedad va a aparecer de manera natural cuando nosotros estamos en un proceso que es de alerta o cuando estamos en peligro. Eso es lo adecuado. Los sistemas encargados de detectar el peligro, procesar las emociones y regular respuestas fisiológicas van a actuar cuando estamos frente a una situación que nos pone en riesgo. En el trastorno de ansiedad, estos sistemas no pueden funcionar de una manera equilibrada. Eso produce que el cuerpo reaccione más a ciertos estímulos, reaccione más a situaciones que no nos ponen en peligro, pero el cerebro cree que sí. Esto va a ocurrir gracias a que va a haber una vulnerabilidad biológica, alteraciones en las experiencias de la vida y factores ambientales que detonan como tal que no funcione bien esta vía y que esté más activada de lo actual, de lo normal, perdón. Vamos a tener varias teorías o varias vías para hablar de la ansiedad. Igual, vamos a tener neurotransmisores que van a estar involucrados a la hora de cómo funciona el sistema de alerta de nuestro cerebro. Vamos a tener que primero la noradrenalina va a estar aumentada, lo cual va a activar al sistema simpático constantemente. Si recuerdas fisiología, el simpático se encargaba de subir la frecuencia cardíaca, subía la tensión arterial y el simpático se encargaba de la huida, o sea, de que todo aumentara rápido para que tú salieras corriendo.
vamos a tener que la serotonina va a estar disminuida, va a estar disfuncional. La serotonina va a provocar que haya miedo cuando está bajita, miedo, sueño o alteraciones en el sueño, cambios en la conducta y la rumiación. La rumiación es que estés pensando o estés teniendo un pensamiento igual y lo estés pensando y pensando y pensando constantemente. Eso sería como rumiar, como las vacas. Las vacas se comen el pasto, se lo pasan, después su estómago lo regresa otra vez, lo siguen masticando, se lo pasan, su estómago lo vuelve a regresar a la boca. Eso es lo que se conoce como rumiación, pero en el caso del cerebro, pues van a ser con los pensamientos. Después tenemos otros neurotransmisores, la dopamina igual va a estar disminuida, por lo tanto va a haber alteraciones en la parte de la felicidad y la tristeza, que son sobre todo factores como emocionales. Mientras que la acetilcolina nos va a dar que al aumentar, el paciente puede estar sobreexcitado y va a tener recuerdos constantes sobre el miedo. Espérame tantito. Listo. Entonces, estas vías o estos neurotransmisores que van a estar en la ansiedad también van a estar unidos con la parte de la depresión. En el caso de la depresión, vamos a tener que igual, o sea, la serotonina va a estar bajita. Esto nos va a dar síntomas como de irritabilidad, ansiedad y disforia. La disforia va a ser como que cambios en el estado de ánimo. Podemos pasar o se puede pasar de síntomas de felicidad a tristeza muy rápido. En la noradrenalina vamos a tener que el paciente va a tener la bajita, por lo tanto se va a sentir fatigado, se va a sentir apático y no va a tener energía. Y en el caso de la dopamina, vamos a tener la anedonia, que es esta sensación de que no sientes felicidad, nada o no disfrutas las cosas que normalmente disfrutabas. Se siente desmotivado y hay disminución de los impulsos. Por eso es difícil que el paciente, por ejemplo, salga de su cama, realice nuevas actividades, que acuda con un médico, porque estos impulsos que normalmente mueven a los demás pacientes, ellos no los tienen. Entonces, estos, tanto en la ansiedad como en la depresión, pues están disminuidos. Por eso los síntomas podrían ir de la mano o el paciente con depresión normalmente también tiene un trastorno de ansiedad o viceversa. Va a haber disfunción en los circuitos cerebrales. ¿Por qué se da esta disfunción en los circuitos cerebrales en el caso de pues la ansiedad y la depresión? Aquí específicamente en la depresión
Estos circuitos cerebrales van a estar alterados porque no va a haber buenos neurotransmisores. Los circuitos más afectados va a ser la corteza prefrontal, la cual nos va a dar que va a estar pues disminuida. Esto va a provocar pérdida de juicio, el paciente no tiene motivación y no se puede concentrar. Vamos a tener también que la corteza orbitofrontal va a estar aumentada. En este caso, el paciente siente mucha autocrítica y mucha sensación de culpa. Con la amígdala vamos a tener que la amígdala va a estar muy activada. Esto va a provocar síntomas como tristeza, reactividad y emociones negativas. En el caso del hipocampo y los núcleos basales van a estar bajitos. Eso significa que van a estar como hipotróficos o atrofiados. Esto va a provocar que la memoria esté alterada y que el paciente empiece con los síntomas de rumiación. Va a sentirse la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer cuando estas zonas se encuentran como hipotróficas. Vamos a tener que también van a presentar, por ejemplo, elevación crónica del cortisol, va a disminuir las neuronas que se encuentran en el hipocampo, va a haber inflamación neuronal y se va a empezar a perder la regulación del sueño. Por eso los pacientes o pueden tener mucha hipersomnia o no dormir completamente nada. En los casos, por ejemplo, de la inflamación y de la neuroplasticidad, hay mucha inflamación en la zona del cerebro cuando tenemos depresión. Entonces, los niveles elevados de neurotransmisores y de citocinas como IL-6, TNF-alfa, proteína C reactiva, van a producir que las neuronas no puedan tener una conexión interneuronal adecuada, no pueden crear nuevas conexiones y se detiene la regeneración neuronal. Va a haber entonces disfunción del sueño, disfunción de la memoria, va a haber variaciones del cortisol, los pacientes empiezan a subir de peso, tienen cambios en el apetito o comen mucho o no les da hambre e incluso pueden presentar alteraciones en la temperatura por estos circuitos cerebrales que van a estar afectados como tal. Va a haber muchos factores de riesgo que nos estén o que nos puedan provocar esta enfermedad. Los factores de riesgo van a ser biológicos, psicológicos, sociales o incluso hormonales. En la parte de los biológicos podemos tener antecedentes familiares por depresión, bipolaridad o que hayan tenido suicidio. Esto está asociado a la genética. Polimorfismos en receptores de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que los receptores no funcionan de manera adecuada, entonces no se activa la serotonina de manera adecuada y no hay una buena transmisión neuronal. Enfermedades crónicas que tengan los pacientes como hipotiroidismo, cáncer, dolor crónico, provoca depresión por una inflamación crónica por falta de respuestas a estas hormonas. Y una inflamación sistémica pues también nos da como tal alteraciones. En la parte psicológica pues lo más común, abusos, abandono, trauma infantil, abuso sexual, una personalidad específica como evitativa, los problemas, que sea dependiente o que sea muy rígida nos puede provocar también depresión. Que el paciente tenga baja autoestima, que sea muy autocrítico o que no tolere el, el fallo, puede cambiar estos circuitos cerebrales y también provocar depresión. En el caso de las partes sociales, pues tenemos que la pobreza, la soledad, duelos patológicos, que presenten violencia o que vivan en un entorno de violencia, un ambiente laboral tóxico, que tengan mucha presión social o que no tengan trabajo, que no tengan una red de apoyo adecuada, puede provocar depresión. Y en el caso de los hormonales, aquí lo vemos mucho en las pacientes que tienen, por ejemplo, menopausia, que están en el posparto, que tienen síndrome premenstrual. El cambio de la progesterona y los estrógenos aumenta el riesgo de que presenten depresión. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de ansiedad
de depresión. Vamos a utilizar igual que en esquizofrenia el DSM-5. Vamos a valorar a los pacientes pues con los síntomas que ellos tienen, por cuánto tiempo los han tenido, si ya han utilizado algún medicamento, si ya llevan como tal algún tratamiento, han llevado ya psicología, han ido con el psiquiatra. Vamos a valorar estos criterios como tal clínicos para poder hacer el diagnóstico y ahora sí iniciar como un tratamiento. Para depresión, específicamente para el trastorno depresivo mayor o depresión mayor, vamos a tener que el paciente tiene que tener 5 o más de los siguientes síntomas durante al menos 2 semanas y haber presentado un cambio respecto a un funcionamiento previo. Perdón, al menos, se me fue la idea. Al menos uno de los dos primeros debe de ser ánimo deprimido o pérdida del interés o un marcado en casi todas las actividades en las cuales ya no disfruta. Otros síntomas que se puede tener el paciente, pues es pérdida del apetito, trastornos del sueño, agitación, que se sientan más lentos, todos los que yo te había dicho en la clínica. Entonces, para hacer el diagnóstico, al menos 2 tiene que ser deprimido o pérdida del interés. Y que éste haya tenido ya un deterioro funcional significativo en su vida personal o en el trabajo. Tenemos que obviamente excluir causas médicas, consumo de sustancias que puedan causar como tal síntomas depresivos. Entonces tenemos que explorar como varias comorbilidades para poder hacer una mejor valoración en los pacientes. El trastorno de ansiedad, este va a ser, pues ya te lo había como que adelantado, una emoción humana normal que vamos a tener como función adaptativa. Y los síntomas de ansiedad van a ser preocupación, tensión muscular, el paciente se siente inquieto, no se puede concentrar de manera adecuada, puede tener pánico o crisis de pánico que se caracterizan porque tiene problemas para respirar, siente como que la frecuencia cardíaca aumentada, que son las palpitaciones, empieza a sudar, y tiene una sensación de que algo malo va a pasar, pero no está en peligro, que es una sensación de desgracia inminente. Y ya como tal, pues la ansiedad patológica va a ser una respuesta exagerada o persistente ante un peligro que bien podría ser real, puede ser imaginario, pero que va a provocar un malestar significativo en el paciente. Vamos a tener que también aquí va a haber distintas etiologías que nos indiquen que el paciente pudiese haber pues, tenido ansiedad, que los clasificaríamos, por ejemplo, como factores de riesgo como tal en esta parte. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo o la etiología en los pacientes con ansiedad? Tenemos que en biológicos pues va a ser genético sobre todo, historia familiar de ansiedad o que tengan trastornos afectivos, que tengan una amígdala muy hipersensible, disbiosis que sería como problemas en la microbiota intestinal, que tengan estos antecedentes familiares, polimorfismos en los genes de serotonina o transportadores de serotonina, que ellos ya tengan un temperamento como tal ansioso desde la infancia. En la parte psicológica, pues aquí vamos a agregar como trastornos psicológicos, que ellos tengan un apego inseguro, que tengan padres sobreprotectores, que no se les valide emocionalmente, que tengan pensamientos catastróficos, que sean muy perfeccionistas, que hayan presentado un trauma infantil como bullying, abuso, abandono. En la parte ambiental, pues vamos a tener que tengan o vivan en entornos de estrés crónico, trauma, violencia, pérdidas, la pobreza, que tengan un estilo de crianza muy controlador, que abusen de alguna droga como cafeína, alcohol, nicotina, anfetaminas, porque son drogas que son muy activas y que pueden provocar ansiedad en los pacientes. Aquí, ¿cómo vamos a tener la fisiopatología?
La ansiedad va a aparecer cuando estos sistemas que detectan el peligro no pueden procesar las emociones y regular bien las respuestas fisiológicas. Por lo tanto, van a dejar de funcionar de manera equilibrada. Esto va a ocurrir porque el paciente puede tener una vulnerabilidad biológica, por ejemplo, por genética, experiencias de la vida, padres sobreprotectores, que ellos tengan o sean muy perfeccionistas, y factores ambientales que pudiesen detonar la ansiedad, por ejemplo, estrés en el trabajo, bullying, un entorno en casa que sea muy violento. Esto va a provocar alteración en los circuitos del miedo y de la alerta. Las estructuras claves van a ser la amígdala. La amígdala es la que se encarga de detectar peligro. Entonces, cuando está muy hiperreactiva, va a detectar una amenaza aunque no exista. Por ejemplo, cruzar la calle. O sea, normalmente no causaría como terror en los pacientes. Cuando la amígdala está hiperreactiva, el cruzar la calle puede ser la peor actividad que pudiesen tener en toda su vida. Sudan, les da taquicardia, tienen miedo y no es una actividad que en realidad pues cause miedo. La corteza prefrontal medial y dorsolateral, que en realidad deberían de inhibir a la amígdala, están disminuidas, por lo tanto la amígdala constantemente se está activando. En el caso del hipocampo, va a encargarse como de las emociones, entonces va a alterar un poquito lo que sería el concepto del miedo y va a asociar estímulos neutros con una amenaza. Por ejemplo, un paciente que si le suben la voz lo detecta como una amenaza o como un miedo, cuando a lo mejor la persona simplemente habla con un tono de voz mucho más fuerte. Eso lo asocia con el miedo y el que a una persona le hablen fuerte puede provocar en él una crisis de ansiedad. En el caso del locus coeruleus y el sistema adrenérgico, van a ser los encargados de mantener los síntomas físicos. Van a estar muy activos, por lo tanto el paciente puede sentir taquicardia, empieza con sudoración, tiene insomnio, no puede dormir porque se encuentra en un estado como de hipervigilancia. Está siempre anticipando lo que va a suceder y todo de manera catastrófica, y esto va a causar una respuesta exagerada a los estímulos que normalmente no deberían de tener miedo o provocarle miedo al paciente. Aquí también vamos a tener neurotransmisores, los que ya te había comentado antes, pero aquí, por ejemplo, GABA va a estar disminuido. Va a haber poca inhibición neuronal, por eso siempre van a estar tan activas en el caso de la ansiedad los pensamientos en los pacientes. Y aquí también otro diferente que los que ya te había explicado va a ser el glutamato. El glutamato va a estar muy elevado, por lo tanto va a haber una sobreexcitación y esto va a provocar que los recuerdos del miedo se consoliden. Esto se va a estar asociado también a ejes que se encuentran de estrés crónico asociados al cortisol, a la inflamación generalizada, y esto va a provocar aún más fatiga, insomnio e irritabilidad. El aumento del cortisol va a hacer disregulación en otros sistemas que no sean neuronales, sino que ya es como que sistémico completamente. Por eso también aumenta la somatización en estos pacientes. Se estresan, tienen mucha ansiedad y ya les dio diarrea, ya tienen síndrome de colon irritable, tienen dolor de cabeza, que sería como tal síntomas que vienen de un problema psicológico o de ansiedad. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas en estos pacientes? Los pacientes tienen una preocupación excesiva y persistente. Todo les causa preocupación. Se sienten inquietos, tienen miedo, hay tensión muscular generalizada, sienten palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores.
Pueden tener también alteraciones en el sueño, están irritables, tienden a evitar situaciones que les dan miedo, pueden tener ataques de pánico que se caracterizan por palpitaciones, disnea, miedo a morir. Y todos estos afectan como tal la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el caso de la ansiedad? Igual utilizamos el DSM-5. Vamos a valorar pues la parte de los trastornos que tenga el paciente, de los síntomas. Los criterios aquí principales para el diagnóstico de ansiedad va a ser la preocupación excesiva acerca de muchos asuntos, van a estar presentes la mayor parte del día y tienen que estar presentes durante al menos 6 meses. La persona tiene dificultad para controlar esta preocupación y se va acompañada de al menos 3 síntomas físicos. Puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración o síntomas cognitivos que van a estar asociados. Estos síntomas cognitivos pueden ser la inquietud, sensación de estar siempre en tensión, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o que su mente se quede en blanco. Pueden también tener tensión muscular o alteraciones en el sueño. Si tenemos todos estos síntomas y descartamos otras enfermedades médicas que pueden simular ansiedad, ya podemos hacer el diagnóstico como tal de ansiedad. ¿Aquí alguna duda o pregunta que tengas? ¿No? ¿Dudas o preguntas? Todo bien, doctora, gracias. Ok, entonces ya vamos a continuar con los fármacos. ¿Cómo vamos a clasificar los fármacos o cómo los vamos a poder iniciar? Como el trastorno de depresión y de ansiedad van de la mano, la mayoría de estos fármacos sí se pueden dar en ambos trastornos. De todos modos, conforme vamos avanzando en los fármacos, te voy a ir diciendo exactamente qué fármacos sí se pueden dar y qué fármacos no se pueden dar. Cuáles van a ser más o menos las dosis y si están como contraindicados si tienen alguna otra enfermedad. Vamos a iniciar primero con los inhibidores de la recaptura de serotonina, que va a ser primero pues la fluoxetina. Mecanismo de acción, pues como te lo había puesto en el título, su mecanismo de acción va a ser que inhibe la recaptura de serotonina en las sinapsis neuronales. Lo cual va a provocar que haya aumento de la disponibilidad de serotonina en los receptores postsinápticos en el sistema nervioso central, lo cual va a mejorar el estado de ánimo y va a reducir la ansiedad. Entonces, la fluoxetina va a ser tanto para ansiedad y depresión. ¿Cómo va a ser su ATME? Su absorción va a ser oral, es completa, prácticamente el 99%. No se va a alterar con los alimentos, pero este tipo de medicamentos se recomienda que se tomen en las mañanas. Va a alcanzar una concentración máxima más o menos de 6 a 8 horas, por eso se recomienda que sea en las mañanas, para que el paciente tenga mejor concentración en el día del medicamento y mejoren los síntomas conforme va realizando sus actividades. Va a tener un volumen de distribución alto.
y va a unirse a proteínas más o menos de un 94 a un 95%. Su metabolismo va a ser hepático exactamente por el citocromo P450, que sería como el que más va a metabolizar la mayoría de los fármacos. Específicamente va a ser el CYP2D6. Y este va a generar el fármaco o el metabolito activo, que sería la norfloxetina. Va a tener una excreción que es renal. Tiene una vida media más o menos de 2 a 3 días. Y ya que se convierte en su metabolito activo, este va a durar en el cuerpo de 7 hasta 15 días. Efectos adversos en este fármaco principalmente van a ser náuseas, diarrea, puede producir insomnio, por eso se recomienda que se dé en las mañanas, puede provocar un pequeño pico de ansiedad y sudoración. Este es el fármaco de primera línea. Es el que vamos a iniciar en todos los pacientes que tengan depresión y trastorno de ansiedad generalizada. Puede causar un síndrome que se conoce como de discontinuación si se suspende abruptamente, que no sería como síntomas de abstinencia, pero son parecidos, porque si disminuye abruptamente las concentraciones de serotonina, el paciente sí puede sentir como que necesita el medicamento, pero no es como que sea un fármaco que cause dependencia. Sus dosis van a ser de 20 a 40 miligramos al día. Después tenemos igual inhibidor de la recaptura de serotonina, es el escitalopram. Mecanismo de acción, igual, inhibe la recaptación de serotonina, lo cual va a aumentar su concentración en la parte sináptica. ADME. Tiene buena absorción oral, una biodisponibilidad más o menos del 80%. Su metabolismo igual va a ser hepático. Este va a ser por otro, bueno, igual por el citocromo P450, pero su CYP es el 1219. Su excreción va a ser renal. Aquí. Y su distribución, altas proteínas. Efectos adversos más importantes en este fármaco: náuseas, dolor de cabeza, puede provocar insomnio, fatiga, disminuye el líbido. E igual va a ser de los fármacos de primera línea para el trastorno de ansiedad y de depresión. Aquí las dosis van a cambiar como un poquito. Vamos a iniciar con dosis un poquito más bajas que que el fármaco como anterior. Podemos iniciar aquí más o menos de 5 a 10 miligramos por día. Y lo podemos ir aumentando hasta 20 miligramos como dosis respuesta.
dependiendo cómo se sienta el paciente. Efectos adversos más graves es sobre todo cuando hay consumo con otros medicamentos que aumentan la cantidad de serotonina, porque puede prolongar el intervalo QT. Y hay aumento de riesgo de sangrado en combinación con anticoagulantes, porque va a provocar que los anticoagulantes aumente su concentración en sangre, entonces aumente el sangrado. Como va a ser degradado por esta enzima, los pacientes que tengan metabolismo lento pueden tener niveles más elevados de este medicamento, por lo tanto se necesitan dosis más bajitas. Pero en general es un medicamento que está muy bien tolerado, por eso es de los de primera línea. Después tenemos a la paroxetina. Igual, su mecanismo de acción va a ser inhibir la recaptura de serotonina. Evita la recaptura. Por lo que aumenta su concentración. ¿Sale? Pero va a tener un fármaco, bueno, va a tener un mecanismo de acción que también va a tener propiedades anticolinérgicas. Y va a ser un potente inhibidor del citocromo P450, por lo tanto puede aumentar la concentración de algunos medicamentos, por lo que hay que tener mucho cuidado. En la parte de ADME, buena absorción oral, alta unión a proteínas. Su metabolismo predominante va a ser el citocromo P450, exactamente el CYP2D6. Paroxetina inhibe como tal a este sistema, o sea, lo degrada, por lo cual puede provocar muchas interacciones farmacológicas. Su vida media va a ser intermedia y va a ser eliminación vía renal. Efectos adversos más importantes: somnolencia, va a tener aumento de peso, puede provocar estreñimiento. Gracias a sus propiedades también anticolinérgicas, puede provocar sequedad bucal. Y disfunción sexual. Síndromes adversos graves: igual, su suspensión brusca puede provocar el síndrome de retirada, que es mareo, sensación de descargas eléctricas, ansiedad, y puede tener un riesgo mayor de efectos adversos en los recién nacidos si es que se toma en el tercer trimestre del embarazo, por lo cual va a estar contraindicado en las embarazadas. Hay que tener mucha precaución con el uso de este medicamento en las embarazadas, porque sí puede tener efectos neonatales y malformaciones. Entonces, si la paciente se embaraza, hay que suspenderlo. Igual va a estar usado, bueno, va a ser usado para trastornos de ansiedad y depresión. Pero si, por ejemplo, la paciente está embarazada o planea embarazarse, pues tenemos otros inhibidores como primera opción en estos casos. Sus dosis iniciales van a ir de 10 a 20 miligramos por día y podemos subirla hasta 40 miligramos dependiendo la tolerancia que tengan los pacientes. Tenemos el siguiente, que va a ser la sertralina. Igual va a tener, va a inhibir la recaptación, por lo cual aumentan las concentraciones de serotonina.
A dosis altas ya va a tener o va a empezar a tener efectos sobre la recaptación de dopamina. Su administración, su absorción va a ser oral, es buena, se distribuye ampliamente, su unión a proteínas va a ser moderada. Su metabolismo hepático van a ser varias enzimas. Va a ser el CYP igual de P450, pero 3A4 y 2C19. Va a generar metabolitos que pueden tener actividad igual en los receptores, pero van a ser actividades menores. Su vida media va a ser de 24 hasta 26 horas. Se elimina por heces y orina. Efectos adversos, náuseas, que suelen ser transitorias solamente en las primeras semanas, diarrea, insomnio, somnolencia, función sexual. Efecto más grave, igual, va a ser, puede presentar, por ejemplo, síndrome de exceso de serotonina cuando se consume con otros medicamentos que tienen como mecanismos iguales. Puede presentar riesgo de hemorragia con anticoagulantes porque también inhibe esos citocromos y puede tener reacciones de activación en personas vulnerables, como si entraran en episodios no como psicóticos, pero sí que sean como que más reactivos estos pacientes. Igual es utilizado como primera línea en depresión y en otros trastornos de ansiedad generalizado. Aquí los podemos utilizar también en trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de pánico y trastorno de estrés postraumático. Tiene un muy buen perfil de seguridad, por lo tanto es de los mejores o de los de primera línea que se utilizan en los pacientes. La dosis va de 25 hasta 50 miligramos y más o menos podemos irlo subiendo. Tenemos una dosis muy amplia que va a ir hasta los 200 miligramos por día dependiendo de la dosis respuesta y de la tolerancia que tengan los pacientes. Igual es importante que sepas que todos los inhibidores de la recaptura de serotonina tienen que tener al menos un tratamiento los pacientes de base desde 3 a 6 meses para que puedan sentir una mejoría en el estado de ánimo y en la ansiedad. Tienen que ser muy pacientes los pacientes, porque de un día para otro, de una semana para otra, no mejoran los síntomas. Para que tengan una dosis respuesta adecuada, sí tienen que esperar al menos 3 a 6 meses para que podamos hacer, por ejemplo, cambios de medicamentos o que los pacientes se sientan mejor. Por eso siempre se asocian todos estos fármacos siempre con terapia psicológica para que también vayan mejorando como esta parte de los factores ambientales y personales que pudiesen también detonar ansiedad y depresión. Entonces, mientras están ellos en terapia, se mantiene el tratamiento, pero los primeros síntomas sí los tienen que ver desde 3 hasta 6 meses. ¿Cuándo podemos cambiar los síntomas? Los fármacos de los inhibidores de recaptura de serotonina. Podemos jugar entre cada uno de estos fármacos, entre fluoxetina, entre sertralina, entre paroxetina. Cualquiera puede ser de primera línea, pero podemos irlos intercalando entre sí. Si el paciente, por ejemplo, tiene aumento de sus crisis o de sus crisis de ansiedad o sus crisis de pánico, si el paciente aumenta sus síntomas depresivos, que tenga ya problemas en su vida diaria y a pesar del medicamento no mejora ni un 30 o 50%, podemos cambiar a otros fármacos. Tenemos que esperar que pasen al menos 15 días
para poder iniciar otro fármaco antidepresivo para evitar que tengan como interacciones entre sí. Si se cambian como todos los inhibidores de la recaptura de serotonina, no mejora el paciente y no es necesario o no es posible que nos esperemos de 3 a 6 meses, entonces ya iniciaríamos con la segunda línea de tratamiento, que serían los antidepresivos tricíclicos. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Todo bien, doctora, gracias. Muy bien, entonces yo creo que con esto ya terminamos el día de hoy y ya nos veríamos yo creo que el día martes para terminar este tema. Claro que sí, Si muchísimas gracias. necesitas como que más temas, me mandas, bueno, me avisas antes para que yo los vaya a ir preparando. Claro que sí, gracias. Muchas Hasta gracias, nos luego. vemos.